Buenas tardes. En la clase de esta semana vamos a trabajar sobre tipos de emergencias y desastres. Si miramos la carga de enfermedad a nivel mundial, estos son datos del 2017, en azul están las enfermedades crónicas no transmisibles, en naranja las enfermedades transmisibles y en verde lo que se llaman las causas externas. Aquí entrarían los desastres. Entonces, digamos, los desastres a nivel mundial y en la mayoría de los países no representan la mayoría de la mortalidad. Sin embargo, cuando vamos a mirar más en detalle, veremos que muchos desastres luego pueden generar epidemias y pueden tener también efectos a nivel de enfermedades crónicas, ¿sí? En ese sentido, no podemos, digamos, mirarlo o reducir el impacto que tienen las emergencias, los desastres en el conjunto de la mortalidad mundial. Y si listamos algunos de los desastres más mortales en la última década, encontramos que las inundaciones que ocurrieron en China hace muchísimo tiempo, perdón, no en la última década, a nivel histórico, las inundaciones que ocurrieron en China en el 31 fueron de las que generaron mayor mortalidad. Luego, un ciclón que ocurrió en Bangladesh en 1970, el terremoto de Haití en el 2010. Yo estuve trabajando eh, debido al terremoto con Médicos Sin Fronteras en Haití, posterior al terremoto, y la verdad es que es muy difícil saber cuántas personas realmente quedaron bajo los escombros porque no hubo la capacidad de remover esos escombros. Por lo tanto, muchas personas simplemente quedaron como desaparecidas y no se pudieron identificar o encontrar los muertos. Y en esta lista, el tsunami que ocurrió en Indonesia es también uno de los más históricamente que más muertes ha generado. En este tsunami o posterior a tsunami, estuve trabajando en Indonesia un año después y todavía se veía la devastación que implicó este tsunami. Entonces, si vemos inundaciones, ciclones o huracanes, terremotos, son a nivel de desastres naturales, digamos, los asesinos mayores. Ahora, cuando pensamos en desastres naturales, este es un mapa de Web Relief donde se hace un censo de lo que hoy en día existe como desastres y aquí hay un poco de todo. Aquí hay inundaciones, hay temas de contaminación por barcos que se están hundiendo, hay temas de epidemias, hay sequías, etcétera. Este es uno de los buenos fuentes de información para conocer hoy en día qué ocurre como desastres o como epidemias. Lo que llama la atención es que muchas de ellas no aparecen ni siquiera en los medios de comunicación. Son situaciones que ni siquiera se mencionan en los medios de comunicación. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los desastres y epidemias, desastres, perdón, eh, y emergencias. Y contrario a la primera diapositiva donde hablábamos de terremotos, de inundaciones y de huracanes, aquí vamos a comenzar por otros desastres que son mucho menos mencionados, pero que tienen una gran importancia en términos de mortalidad. Y el primero de ellos es accidentes de tránsito. O sea, accidentes de tránsito es una de las primeras causas de mortalidad
por causas externas, produce 1.3 millones de muertes al año a nivel mundial. Y lo que llama la atención es que la mayoría de esas muertes ocurren en países de bajos ingresos. A pesar de que hay menos carros, la mortalidad allí es mucho más alta y los accidentes pues, le cuestan a los países aproximadamente el 3% de su Producto Interno Bruto. Es una de las causas de pérdidas más importantes y principalmente afecta a niños y jóvenes entre los 5 y los 29 años. O sea, esta es una población, lo que genera una carga de enfermedad muy, muy alta para los países. Los factores de riesgo para los accidentes de tránsito incluyen la velocidad. Entonces, un incremento del 1% en la velocidad genera un aumento del 4% en la mortalidad. La conducción bajo efecto de alcohol o de sustancias psicoactivas claramente está demostrado su relación. El no uso de cinturones de seguridad aumenta en un 40% la mortalidad. Las infraestructuras viales claramente, sobre todo los grandes huecos que aumentan mucho los accidentes, los vehículos inseguros, los vehículos viejos que se les van los frenos y la atención inapropiada de los accidentes de tránsito también favorece mucho la mortalidad. Los ahogamientos es otro tema de que poco se menciona, pero es el 7% de todas las muertes de causas externas que mirábamos en este cuadrante inferior de la carga de enfermedad y se calcula que unas 320.000 personas al año mueren por ahogamiento. Esto es sobre todo un problema en algunas poblaciones, entre ellos niños y hombres, y también pues personas que viven cerca de ríos o cerca del mar. Las caídas, que tampoco lo tenemos como en el radar cuando hablamos de desastres o de emergencias. La realidad es que es la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales y mata a unas 646.000 personas, sobre todo afectando a mayores de 65 años. Un adulto mayor que se cae, se fractura la cadera, tiene un grave riesgo de morir. Y pues cada año se calcula que hay 37 millones de caídas que requieren atención médica. Y las medidas preventivas tienen que ver con mejorar la seguridad de la infraestructura a nivel de la vivienda y también, lógicamente, en los trabajos. La calidad del aire y salud es un tema igual, que cuando hablamos de desastre estamos pensando en huracanes, pero la contaminación se ha convertido en un problema de salud pública y en un desastre mundial muy importante. Y en general también es interesante porque tiene relación, se ha demostrado relaciones causales entre niveles altos de contaminación y accidentes cerebrovasculares, que como veíamos es la primera causa de muerte a nivel mundial, inclusive en países como Colombia, y también una relación con cáncer de pulmón y problemas respiratorios. Allí hay tres grandes causas de muerte y la calidad del aire, las partículas en el aire, la contaminación están muy relacionados con este fenómeno. Y se calcula que en el 2016 produjeron 4.2 millones de defunciones prematuras. Y también es importante decir que la mayoría de estas defunciones ocurren también en países de bajos ingresos, especialmente en Asia y en el Pacífico Occidental. Ustedes han escuchado los problemas en Beijing, por ejemplo, o en Delhi, de tener que cerrar colegios, tener que cerrar o impedir que la gente salga de sus casas simplemente porque el aire no es respirable. El cambio climático, que también genera un aumento de la mortalidad y esto por temas como malnutrición, en la medida en que se generan sequías o el aumento de ciertas enfermedades como el paludismo, la diarrea, ¿sí? Las oleadas de calor y allí hay también otro fenómeno
al que se le debe prestar atención y que tiene un costo económico muy alto, calculado para el 2030 entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Y aquí la reducción de los gases y el efecto invernadero, eh, lo- el transporte o las energías más limpias, es un camino que todavía muchos países no están invirtiendo suficiente para que sea una realidad, aunque tecnológicamente hoy en día hay la manera de producir y de usar energía em, que es menos contaminante. Las quemaduras, también un tipo de emergencia que poco se menciona, pero produce alrededor de 180.000 muertes al año. Y solo mencionar que en India, alrededor de 1 millón de personas sufren de quemaduras moderadas a graves cada año. Y en Bangladesh, 173.000 niños han sufrido de quemaduras también moderadas o graves. Y decir que Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, donde se han hecho estudios, el 17% de los niños con quemadura sufren una discapacidad temporal o permanente. Entonces, el tema de las quemaduras, que igual cuando pensamos en desastres y en emergencias se nos olvidan estos temas, pero son muy importantes. Y algo que quería también agregar en esta lista es la violencia contra la mujer. Sí, la violencia se estima que alrededor de 35% de las mujeres han sufrido violencia, especialmente producida por su propia pareja, y que el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por la pareja masculina. Entonces, la violencia contra la mujer y el femicidio es también un desastre, es una emergencia que requiere atención. Ahora miremos algunas de las que, digamos, son más clásicas dentro de este grupo y son los terremotos. Y entre el 98 y el 2017, 750.000 muertes se debieron a terremotos y 125 millones de personas se ven afectados por los terremotos, porque la muerte es una parte, pero el daño en infraestructura, en vías de comunicación, en puentes, etcétera, es muy alto con los terremotos. Las inundaciones realmente son la causa más frecuente a nivel de desastres naturales, ¿sí? Esto en relación a las lluvias, pero también a periodos de sequía con posteriores lluvias y a las tormentas o a los huracanes que pueden posteriormente generar inundaciones. Y se calcula que entre el 98 y el 2017, 2.000 millones de personas en el mundo han sido afectadas por inundaciones. Hay que mencionar también que el efecto no es solo inmediato, sino que las inundaciones pueden dañar cultivos y en ese sentido en zonas rurales el efecto es a mediano o largo plazo. Las inundaciones pueden generar hambrunas. Los huracanes, que son grandes tormentas con velocidades por encima de las 119 kilómetros por hora, ¿sí? Y que hacen daños en infraestructura, hacen daños, eh, destruyen árboles y especialmente generan también inundaciones. Entonces hay como el efecto inmediato, pero también el efecto a corto plazo. Aquí hay una lista de algunos de los huracanes que han generado mayor mortalidad, ¿sí? Y si ustedes miran en el lado derecho, las mortalidades, digamos, están entre 2.000, 5.000 personas, ¿sí? Si lo comparamos con la mortalidad por accidentes de tránsito, realmente es bajo. Lo que pasa es que los accidentes ocurren uno a uno, a cuentagota, y en ese sentido no generan tanta noticia como un fenómeno natural, como puede ser un huracán. Yo estuve trabajando en Guatemala, en el huracán Mitch, y después podríamos hablar un poco de este tema, pero en realidad es impresionante ver la fuerza de la naturaleza, o sea, ver cómo se lleva camiones, se lleva puentes, se lleva edificios, es de una fuerza que
lo hace a uno temblar un poco y pensar, bueno, qué frágil es la humanidad. Las olas de calor es otro tema que se ha trabajado poco, pero que igualmente, sobre todo en donde hay estaciones como Europa, una parte de Asia y los Estados Unidos, Canadá, genera una mortalidad, un aumento de la mortalidad alta, ¿sí? En ese sentido, solo mencionar que en una oleada de calor en España en el 2003 hubo un aumento de 70.000 muertes debido a esa oleada de calor. El bioterrorismo, que se define un poco como ataques que se realizan con diferentes organismos, virus, bacterias y otros germes. Un ejemplo típico de bioterrorismo es el anthrax, porque es fácil de conseguir, es inodoro, es pequeño, es muy transportable, se puede colocar en una carta y la persona puede no percibir el olor y ha habido pues ataques, por ejemplo en 2001 hubo un ataque a través de cartas que produjo 22 personas enfermas y 5 de ellas fallecieron. Aquí hay ejemplos de bioterrorismo que datan de la época 600 años antes de Cristo, donde el uso o de químicos o el uso de cadáveres como armas de guerra, el uso de cobijas que estaban contaminadas con la peste bubónica y otras enfermedades que se le entregaba o se distribuía frente a los enemigos, el uso de ciertas sustancias químicas como el gas mostaza, el gas sarín, que se utilizaron en Irak durante la guerra del Golfo, son ejemplos de bioterrorismo, ¿sí? Y que hasta hoy sigue siendo una realidad. Vamos a hacer una tarea. Vamos a entrar en la página de web de Relief Web. Aquí la tienen. Vamos a seleccionar uno de los desastres que aparece allí y vamos a hacer resumir un poco la información sobre ese desastre en términos de tipo de desastre, la población a riesgo, la población afectada, las muertes, los costos y especialmente qué acciones se han tomado o se tomaron frente a este desastre. Hay que mencionar que este mapa es sobre desastres que están, digamos, vigentes o están, digamos, en el presente. Y recuerden agregar la bibliografía. La idea es un trabajo de 2, 3 páginas, no tampoco es un tratado sobre este tema, sino un buen resumen que deben subir a la tarea al CICUA antes del viernes 21 de agosto en la noche. Para el sábado comenzaremos el siguiente tema.